gracias por esta hermosa oportunidad que nos da de compartir su palabra. Amén. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú quien hable esta noche, que simplemente seamos un instrumento de tu palabra. Amén, amén. Y que puedas cada día, Señor, atesorarnos en tu santo reino, que podamos ser parte de ese reino celestial, porque ese es un gran tesoro para nosotros en nuestro corazón. Lo anhelamos con todo el corazón. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, vamos a concentrarnos y vamos a compartir la palabra. Recuerden que el enemigo, los niños tienen que prestar atención. Si van a estar en el lugar de oración, tienen que estar juiciosos. Amén. No vamos a estar hablando uno con el otro. Amén. Lucas 13 es una palabra que el Señor le regaló en la madrugada de hoy al hermano Luis. Y quiero compartirla con ustedes para que atesoremos esta hermosa palabra, ¿verdad?, que está escrita en este evangelio de parte del Dios de Israel. Amén. Arrepentíos o pereceréis. Así lo titula una de las versiones bíblicas. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. En ese momento, al parecer hubo un gran movimiento en la tierra, que había una torre que le decían Siloé en Jerusalén. Al derrumbarse, cayó sobre 18 personas. Mató a 18 personas. Pero entonces en el pueblo decían que, bueno, los mató era porque eran muy malos. Y Jesús le decía, no, la verdad es que no es porque hayan sido ellos más malos que los otros, sino que todos estamos llamados a un arrepentimiento. Amén. Todos estamos llamados a que rindamos cuentas al Dios de Israel, porque si no, pereceremos igualmente. Amén. La parábola de la higuera estéril, el verso 6 al 9, dice lo siguiente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, para que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortaréis después. Es una parábola que hace referencia: el Señor es el Dios de los cielos y de la tierra. El Señor nos asemeja a nosotros como unos árboles. Por eso hay una parábola que dice que todo árbol que no dé fruto será cortado. Y el Señor espera que el primer fruto que usted y yo tengamos es el fruto de arrepentimiento. Amén. Entonces el Señor esperaba que ese árbol diera fruto, y ya pasaban 3 años y no daba fruto. Sin embargo, llega el viñador y ¿qué le dice? Demos un tiempo más, vamos a acabar alrededor. Y el Señor a más de uno de nosotros nos está dando tiempo. Pero ese tiempo está por culminar. Y el Señor está diciendo, bueno, tal vez a través de esta circunstancia difícil a lo mejor se acuerde de mí. Tal vez a través de este problema de salud a lo mejor me busque. Tal vez a lo mejor a través de este problema financiero me busque. Pero nada, pasan las horas, los días, los años, y el ser humano no quiere buscar al Dios vivo. Amén. Verso 10. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo,
dijo a la gente: 6 días hay que trabajar, se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno, el pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. Esta mujer tenía una curvatura, así como nosotros vemos algunas personas, ¿verdad?, que pueden estar así con su espalda torcida como tipo escoliosis. Y vemos que esa mujer tenía 18 años con esa enfermedad. Y lo primero que hizo Jesús, ¿verdad?, cuando la vio, fue liberarla de ese demonio de enfermedad que la tenía atada. Y ella fue libre, porque el poder glorioso del Hijo de Dios, ¿verdad?, ha sido grande para liberarnos no solamente de todo lo que nos ata en el mundo espiritual, sino aún también de esos demonios de enfermedad. Amén. Parábola de la semilla de mostaza, versos 18 al 19. Ahí usted también tiene la referencia que lo encuentra en Mateo y en Marcos. Si usted es aquel hijo o hija juicioso, ¿verdad?, usted se lleva este documento que es el capítulo 13 de Lucas, y cuando esté en su casa usted lo va a volver a estudiar. Y usted le va a decir: Señor, yo quiero que me reveles tu palabra. Yo no quiero quedarme solamente con lo que me dieron en la iglesia. Yo quiero estudiar, quiero escudriñar tu palabra. Amén. Verso 18, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el huerto. Creció y se hizo grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Amén. El reino de los cielos se ha ido extendiendo, amado. Se ha ido extendiendo, pero dice la palabra de que solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes dicen: bueno, yo no voy a estar más en la droga. Solo los valientes dicen: yo no voy a estar más en el alcohol. Solo los valientes dicen: yo golpeaba a mi esposa, hoy la voy a honrar, la voy a respetar y voy a pedirle perdón. Solo los valientes dicen: hoy me aparto del pecado sexual, cualquiera que sea, lesbianismo, homosexualismo, ¿sí?, cualquier pecado de lujuria, de lascivia. Solamente los valientes tocan el reino de los cielos. Amén. El Señor Jesucristo hablaba de una parábola que se trata de la levadura. La encontramos en este verso 20 y dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Escuche bien. Mire qué tremendo. Usted sabe que cuando está haciendo el pan, usted le echa un poquito de levadura y lo deja reposar 40 minutos. Y la bolita de harina que tenía así, ya después la encuentra así, ¿verdad? Por eso la levadura es muy importante cuando se hace el pan, para que la harina pueda rendir, ¿verdad? Bueno, la levadura en la Biblia representa el pecado. Si nosotros estamos con un poquito de pecado, eso fermenta todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo va a estar en oscuridad. Hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar. Imagínense que ustedes van a mi casa y ustedes me dicen: hermana Lorena, yo quiero que me regale un vaso con agua. Y yo le regalo una botella que está sellada con agua. Pero de repente se la abro delante de usted. Y la botella de 1 litro de agua, le echo una gotica de agua contaminada. ¿Usted se tomaría el agua? No, ¿verdad? Entonces, una gotica de agua frente a 1 litro de agua, queda contaminada toda el agua. Así es aquel siervo del Señor que dice: yo soy hijo de Dios, yo me congrego en la iglesia, yo estoy buscando al Señor, pero es un gran mentiroso. Entonces, aquel pequeño detalle que creímos que es pequeño, leuda toda la masa. La levadura que se le echa a la masa es una media cucharadita, es un poquito, que se le echa a 1 libra, alrededor de 1 libra de harina. Un poquitico. Y eso hace crecer toda la masa.
Así es cuando somos personas casadas, pero voy a responderle este mensaje a esta persona que me está escribiendo de manera indebida. Un poquito leva toda la masa. Sí, y hoy el Señor nos está llamando a que limpiemos nuestra vida y que seamos como esos panes sin levadura, que están llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. La puerta estrecha. Hablaba Jesús de esta parábola y decía en el verso 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es decir, la gente estaba como preocupada porque veían que había muchas cosas que nosotros hemos adaptado en el mundo, que cuando tú te das cuenta, pero yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Claro, porque vienes en una cultura en donde practicabas, tu vida era 100% pecado. Amén. Entonces cuando nosotros estamos así y empezamos a buscar al Señor, uno se da cuenta que teníamos una vida equivocada. Y muchos les cuesta seguir el camino angosto. Y Él les dijo, verso 24, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de diente, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. He aquí hay postreros que serán primero y primero que serán postreros. Cuando usted vea que la puerta de la gracia se cerró, uno de los eventos que nos van a permitir ubicarnos son los juicios del Señor. Cuando se estén cumpliendo, Señor, era verdad lo que estaban predicando los hermanos. Padre, perdóname. Y usted no escucha la voz de Dios. Ahí es donde dice la palabra que será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor hoy está llamando y muchos tienen la puerta cerrada. Pero resulta que el Señor va a cerrar la puerta de la gracia. Y cuando Él la cierre, nadie la podrá abrir. Amén. Por eso dice aquí la palabra. Muchos querrán entrar. Y cuando esa puerta se cierre, Señor, pero es que yo predicaba tu palabra. Señor, pero si yo evangelizaba. Señor, si yo iba a la iglesia. Y el Señor le va a responder, quitaos de aquí. No los conozco. No puede ser que nosotros seamos de esas personas. Imagínense a mí, Señor, pero si yo iba por los hermanos todos los días a predicar en las calles. Pero como el Señor conoce el corazón, ¿verdad? Que el Señor no nos diga, ¿sabe qué? Quitaos de aquí, hacedores de maldad. Significa que aquella persona lo que hizo fue ir en contra de la palabra de Dios todo el tiempo. Hoy el Señor nos está llamando que entremos por esa puerta estrecha. Que no vamos por el camino ancho. Por eso la mayoría de las iglesias hoy grandes están full. ¿Saben por qué? Porque realmente se predica levadura. Y ahí cabe todo. No importa que el Señor ve el corazón. No, que yo estoy en adulterio. Bueno, poco a poco el Señor te irá cambiando. No hay exhortación al pecado. Es un camino ancho que cabe todo el mundo. Imagínense una carretera de 10 metros de ancho. Ahí cabe varios carros, ¿verdad? Pero si es un camino nada más de 1 metro, cabe una moto. 2 no caben. Amén. Lamento de Jesús sobre Jerusalén, versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Eso le estaban diciendo a Jesucristo, que se tenía que ir de ahí porque Herodes lo estaba buscando para matar. Y miren lo que él respondió. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, la palabra zorra es un estrón hebreo que significa fariseo. Ve y dile a ese fariseo, a ese hipócrita, he aquí que he hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué le quiso decir el Señor? Nadie, dice la Escritura, es profeta en su propia tierra. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, usted va y le predica a su mamá, no escucha. Le predica a su papá, no escucha. Le predica a su esposo, no escucha. Le predica a sus hijos, no escucha. Pero va y le predica a alguien que a usted no lo conoce y esa persona escucha. Porque lamentablemente muchas de las personas que nos conocen, mira lo que nosotros éramos parte de un pasado. O mira, y esa no es la hija de fulano. A Jesús le decían, y ese no es el hijo del carpintero. ¿Cómo que ahora es el hijo de Dios? ¿Sí ven? Por la falta de fe. Verso 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a tus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo había llegado. El Hijo de Dios, al Señor le plació que su Hijo amado, el unigénito de Dios, naciera en la tierra santa. Y no lo recibieron. No lo recibieron, lo apedrearon, lo mataron, ¿verdad? Pero era un proyecto de salvación para nosotros. Para cuando el Señor resucitara, todo aquel que creyera en Él tuviera vida eterna. Pero aún en su tierra fue rechazado como Hijo de Dios, como profeta. Nosotros no podemos apedrear a los que el Señor nos está enviando. Y yo se lo puedo dar por testimonio porque yo apedreé a muchos que el Señor me mandaba. Y les he contado con ese pastor que iba a mi casa todos los días. Maldecía yo a ese hombre. Yo algo hice para merecerme este viejo que viene todos los días aquí a hablarme de la palabra. Y el Señor iba y iba y iba. El pastor se cansó, pero el pastor de pastores no. Utilizó más personas, mujeres, hombres, y mandaba, y yo con ese corazón duro. Pero le doy la gloria al Señor que tuvo misericordia de mí. Pero hay un grave problema, que estamos ya en la última hora. Y usted tiene que tomar la decisión. O se monta y entra por el camino angosto, o será en la calle ancha donde quede, con el camino ese ancho que conduce a la perdición eterna, para donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar, darle las gracias al Señor por este mensaje. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Yeshua nuestro Mesías, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para poder entrar y que continuar sobre el camino angosto. Padre, no permita que los que aquí están oyendo pierdan su salvación, Señor. Toca sus corazones, Señor, permite circunstancias para que ellos puedan doblar rodillas, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que seas tú teniendo misericordia, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, que tu misericordia les alcance. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.